Esto es Universo Materno, un podcast donde hablaremos sobre gestación, parto y puerperio. Te acompañaremos desde nuestra experiencia como madres, mujeres y dulas. Queremos compartirte lo que hemos desaprendido y aprendido durante este tiempo. Porque vos podés decidir cómo querés vivir tu maternidad y así disfrutarla. Y hacia allá vamos. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Buenas tardes, voy a decirlo yo, Nair, esta vez. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Acá estamos en un capítulo más de Universo Materno. Hola, Nair. Hola Angelina, hola quienes estén del otro lado, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos con una invitada muy especial, su nombre es Belén, ya le vamos a dar la palabra en unos minutos. Mientras tanto queríamos decir gracias a todos los que están acompañando este segmento de Hablemos de Parir. Y el relato que tenemos hoy es uno de los primeros relatos que tenemos de partos en casa. Así que nos vamos a adentrar de a poquito con todas las aristas que tienen los nacimientos en la casa, con todos los desafíos que generan. Y entonces desde ese lugar le vamos a dar la palabra a Belén. ¿Cómo estás? Hola, hola chicas, ¿cómo están? Ahora sí, es como el momento que uno se pone nervioso, ¿no? Bueno, hola chicas. Bueno, mi nombre es Belén. Qué lindo, qué loco esto. Yo tengo dos niños, Atenas, que va a cumplir 4 años, y Apolo, que tiene 11 meses, 2 partos domiciliarios, con 2 equipos similares pero distintos. Es como que estuvieron guiados por la misma persona, pero bueno, fueron en 2 tiempos distintos. Y bueno, adentrándome un poquito en esto del parto domiciliario en sí mismo, la invitación me trajo a pensar que era lo lindo para compartirles, y yo sentía también un poco anclar, haciendo un mix de los 2 nacimientos, em, en estos polos opuestos que tiene el nacer, ¿no? Y el parto domiciliario, vamos a decir, y el parto en sí mismo, o cualquier nacimiento que tiene como este extremo tan positivo, tan romántico, tan hermoso, de muchos relatos que uno escucha, porque las personas siempre tendemos a esto, a escuchar y comparar, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a ser madres primerizas, que estamos como ahí atentas a qué es lo que nos van a contar las otras para decir, ¡ay, qué me va a pasar a mí! Y bueno, y es como toda esta parte muy romántica y toda esta parte quizás como este polo opuesto de el dolor, no quiero decir la palabra negativo porque no creo que sea negativo, sino que bueno, entonces empezamos, por lo menos a mí en su momento, a empezar en este mundo de qué va a pasar y qué me va a pasar a mí, y mira lo que cuenta ella, y bueno, en este camino yo, digamos, cuando quedo embarazada de Atenas, fue como un camino muy idílico porque fue un embarazo muy hermoso, muy sentido, muy, ay, qué hermoso, y dije, bueno, empezar a buscar mucha información. Y en el transcurso de ir buscando información me encuentro, todo esto empezando a hacer en realidad un taller de biodanza, con un grupo de mujeres que habían parido en casa. Y yo decía, qué loca esta gente, ¿cómo van a hacer eso? Están locas. Bueno, en el transcurso del tiempo, fue como una semillita que se me plantó y yo dije, ay, en realidad está re bueno eso, pero ¿cómo? ¿Cómo hago, no? ¿Qué se hace acá? Y me acuerdo que me crucé con una profe de yoga que es Dula, que es Sole Leiguarda, que para mí que ella fue mi Dula en el nacimiento de Atenas y en el embarazo, en la gestación, ¿no? Y bueno, fue ahí como sutilmente acompañándome en este proceso. Ahí nosotros decimos que yo sentía, y acá tomo una frase de ella, que ella siempre me lo dijo: para parir un niño hay que sacar mucho de una mujer, y para mí fue muy significativo porque yo realmente lo sentía dentro mío como, sí, claramente, hay mucho
hay una profunda transformación en una mujer desde el momento que está esa concepción y en toda esa gestación. Y sin lugar a dudas, es como que el culminar que para nosotros de alguna forma es ese nacimiento, que en realidad el nacimiento es solamente un portal que se abre para un proceso que inicia después, que es, creo, mucho más intenso, que es tener a los niños de este lado. Pero bueno, en esa primera instancia, cuando uno es madre por primera vez, es como, uy, ¿y qué va a pasar en ese momento, no? Y bueno, yo vengo de un nacimiento personal que fue por cesárea de mi mamá, entonces yo tenía ahí como una cuestión de, de- de mucha duda, de quizás hasta un rechazo. Se empieza a plantear mucho también esto, ¿no? De lo institucional, de qué pasa acá en la institución, y por eso también hablo de esto de los polos, ¿no? Porque uno empieza como, la mente empieza como en este mundo dual de que esto está bueno, esto está malo, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y en realidad yo creo que hay un camino muy personal de la mujer a transitar para ir descubriendo y encontrándome con mis propias necesidades, y no solo de la mujer, creo que de la pareja en sí misma, pero bueno, la realidad es que el hombre en general tiende a acompañar a las decisiones de la mujer si es un compañero ahí que está como firme diciendo sí, yo voy a por ello, siempre que siente que es un camino hermoso para transitar. Y bueno, en ese camino de descubrirme, de encontrarme con mis necesidades, encontré las rondas, la conozco a Diana y el equipo que era en ese entonces, y ahí uno descubre una familia también, y ahí también hago una salvedad, porque creo que en este camino de la gestación para llegar a un nacimiento, esta familia, este concepto tan de ritual, que está tan perdido en el sistema institucional un poco, es fundamental. Independientemente después cuál sea el resultado, si el nacimiento va a ser en una institución o no, en una casa, cesárea, ya no va por ahí, ya va por el hecho de sentirse acompañado, de sentirse que uno está como en esa constante nutrición, que eso creo que es muy hermoso en ese proceso en el cual a uno se le empieza a plantear mil millones de dudas. Y bueno, así fue como nos encaminamos de parto domiciliario. Belén, el momento en el que Y decidiste el parto domiciliario, ¿cuál fue la charla con tu compañero? O sea, ¿qué se planteó? ¿Los dos dijeron que sí de una? ¿Tuvieron ahí alguna cuestión a resolver para poder decidirlo? ¿Cómo fue? no, yo soy muy decidida, entonces yo creo que ahí era como, bueno, un día así dije, quiero esto, vamos por el parto domiciliario. Me acuerdo que estaba más o menos en la semana 28, o sea, había tiempo todavía. Nosotros, ahí fue cuando yo le planteo a Sole, Sole, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos hacia un parto domiciliario? Ella me plantea de las rondas, y la realidad es que en el encontrarse con la ronda no fue una decisión de, bueno, sí, hoy quiero, mañana hacemos un parto domiciliario, sino que fue un proceso. La ronda misma te lleva a un proceso muy amoroso, a encontrarte con esa decisión. Creo que la decisión como que nos terminó encontrando a nosotros, porque ese lugar se terminó convirtiendo, y en ese entonces eran semanales, era una familia, era hermoso ir a compartir, porque era compartirse en un estado tan perfecto como es traer un niño al mundo, y, y rodearse de gente que se encuentra en la misma situación que uno y que está buscando este nuevo paradigma. Entonces la decisión creo que nos encontró a nosotros en este contacto que también se genera, y en este vínculo que se genera con las parteras, porque también la realidad es que fuimos a otras rondas con otras parteras, y hay como una atracción con ellas, porque si ese vínculo no se genera, la realidad es que creo que después en el parto se va a percibir que no, que la mujer no se siente, lo mismo diría con una obstetra, si la mujer no se siente en total plenitud acompañada por esa persona, luego esa apertura real que tiene que hacer la mujer en espiritual, emocional, física, va a haber una traba, y yo creo que a mí se me manifestó muchísimo en mi nacimiento, porque
cuando nosotros, ahora voy un poquito más hacia adelante, cuando llega el momento de parto, nosotros teníamos fecha para el 3 de marzo del 2018 y Atenas nace el 4 de marzo. Yo el 2, o sea, fue como 40 semanas así, el 2 arranco con un trabajo de parto y acá creo que hay algo como muy interesante también porque creo que la información, y esto también se comparte mucho en las rondas y sobre todo luego cuando tuvimos a Apolo, nuestro segundo bebé, todo lo que uno comparte en esos espacios se tiene que entender que son realidades muy personales y que lo que a mí me sucedió no necesariamente le va a suceder a otra persona porque son transitares muy profundos, muy íntimos y que uno de ese espacio tiene que tomar como la información más válida para que esto sea del modo más amoroso, pero que no tiene que ser tajante. Yo creo que en ese momento, como madre primeriza, para mí toda la información era como muy tajante, ¿no? Y porque yo me la tomaba así, por mi personalidad, porque uno viene con todo una mochilita atrás de su historia de vida, de sus programas, de sus miedos, de todas esas cosas que luego van a salir en el parto o en el trabajo de parto. Y yo cuando inicio ese trabajo de parto, la realidad es que me agarraron todas no sé si los miedos, porque los miedos en realidad son como fantasmas de la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo ahí cuando tuve mi primera contracción, yo creía que ya en una hora paría, ¿me entendés? O sea, no, menos una primeriza. Entonces, eso creo que, y yo siempre se los decía después a las chicas en las otras rondas, años después, de que es un proceso, hay una sabiduría física, y acá voy a esto siempre de esto tan natural, tan animal, tan primitivo, tan ritualesco, llamémosle, que tiene que ver con que hay una sabiduría interna de nuestro cuerpo tan preciosa, tan maravillosa, que está como tan tapada por nuestra mente, y a esto voy con la información. La información puede ser muy buena cuando nos abre puertas y las tomamos como opciones, pero acá yo creo que hay un camino a transitar por un cuerpo y que el cuerpo manda, y que es la realidad y que hay una intuición y una cuestión muy real interna que la tenemos. La realidad es que yo cuando empecé el trabajo de parto, nada, creí que empecé, viste, a hacer todas las cosas que me habían dicho que estarían buenas a hacer. Entonces me metí en la ducha y yo decía, ¿por qué esto no me está sirviendo? Y la verdad que me convertí en una mula de repente. Yo estaba como, empecé a sentir el dolor y acá voy un poquito a esto que decía, estas polaridades, ¿no? Uno de los temas, grandes temas del parto es este tema del dolor. Y lo negativizamos porque estamos socialmente acostumbrados a que el dolor, las emociones hay que negarlas, taparlas, esconderlas. Y acá el dolor es el aliado número uno para trascender este umbral. Y bueno, yo lo negué, estaba como enojada, no lo entendía. Y la realidad es que esto inicia un viernes a la noche, yo me pasé esa noche así, contracciones así a pleno, como que nunca frenaron. Y, y todo el sábado las chicas vienen, y acá voy también esto del equipo y del vínculo. En ese momento el equipo era distinto, había dos parteras que eran asistentes, digamos, que es como se llaman, principiantes, o bueno, eso. Y yo la verdad que estaba como negada, yo estaba como un gato encerrado en mi habitación, no quería que me miren, que me toquen, que me hablen, que nada, ni mi compañero ni nadie, no me miren, no, déjenme ser. Y estaba como en un cascarón en mi mundo interno ahí, tratando de, de- de entrar en este mundo que hay que observarse con mucho amor, con mucha sutileza, con mucha conciencia, y yo lo estaba rechazando, la realidad. Em, y bueno, pasó todo el sábado así. El domingo a la mañana cuando me levanto ya no daba más, estaba muy cansada, realmente ya habían pasado
más de 24 horas de trabajo de parto. Y por esto también digo de trabajo de parto, que en realidad el trabajo de parto, el preparto que se llama, es un proceso que puede llevar un tiempo, sobre todo en una primeriza. Hay un cuerpo que necesita empezar a como a acostumbrarse a lo que va a llegar. Hay una sabiduría natural del cuerpo y que está bueno, o yo siento, ¿no? El fluir con eso, el fluir con total naturalidad de que, bueno, de continuar la vida. Yo fue como, bueno, me encerré en el mundo, quiero parir y no, no, Te hago una pregunta, Belén. sí. Cuando vos decís, bueno, pasaron más de 24 horas, hasta el momento, ¿qué eran los signos que tenías de preparto o de parto? O sea, como para poner un poquito más en cuestiones físicas, o sea, Claro, ¿eran contracciones permanentes? ¿Hubo o no hubo rotura de bolsa? ¿Qué pasó hasta el momento ahí, esas 24 horas? hasta ese momento, o sea, yo una semana antes Sí. había perdido parte del tapón mucoso, una semana Ajá, antes, o sea, y sí. eso también es muy interesante porque yo me acuerdo que hablé con una amiga y ella en el momento me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo no vas a estar en tu casa quieta? Y yo le dije, gorda, lo perdí hace como 3 días, o sea, y acá estoy muy bien. Son cosas que no hay un ritmo real, no es que, bueno, perdés el tapón mucoso y arrancas un trabajo de parto, son cosas que van sucediendo con una sutileza tan mágica del cuerpo, pero bueno, en esas 24 horas en realidad yo arranco con contracciones, yo tenía contracciones bastante, entiendo, no recuerdo muy bien, pero como bastante espaciadas, pero eran constantes. O sea, ya era un trabajo, digamos, era como un cuerpo que estaba con, porque la realidad es que es cierto, ¿viste? La típica pregunta es, ay, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando inicia el trabajo? Te vas a dar cuenta. Va a venir esa contracción que te Nadie te vas lo a dar tiene cuenta. que decir porque te vas a dar cuenta. Sí, te vas a dar cuenta. Y bueno, y yo lo sentí en realidad, fue muy loco porque ese viernes yo salía de la clase de yoga de la Sole y cuando voy al baño tenía un poquito de sangre y ahí fue como que me agarraron todos los mieditos habidos y por haber y le dije a la Sole y me miró y me dijo, ¿qué tenés miedo? Y yo le dije, no, y salí como corriendo y ahí arranca, empieza como con unas contracciones. Yo tuve tengo un recuerdo, quizás, porque esa también es otra, ¿no? Como que la mujer se sumerge como en un mundo, va entrando en un mundo medio paralelo que Ujú, tiene que entrar y exacto. creo que es maravilloso entrar en ese mundo. Por eso el espacio real, independientemente que sea en un domicilio o en una institución, tiene que ser muy acorde a eso porque hay un mundo que tiene que estar acompañando a esta mujer. Es Ujú. sumamente necesario eso. Y, y bueno, eran rítmicas, pero yo me acuerdo que el primer tacto que a mí me hacen las chicas fue el sábado a la mañana y yo tenía creo que apenas borrado el cuello y tenía uno de dilatación. Nada, y yo me había pasado toda la noche así, yo decía, yo no lo puedo creer, porque ¿qué pasa? Yo en mi cabeza tenía la idea de que esto arrancaba y bueno, era como un relojito. No, eso no funciona así. Em, y bueno, y me acuerdo que, bueno, pasó todo el sábado y el domingo a la mañana, y acá voy a esto de que hay algo tan sutil, tan interno, tan emocional, espiritual y en el más allá, que no tiene una explicación real, que hay que dejar salir muchas cosas, hay que soltar mucho, hay que entregarse, esa es la realidad, es una entrega total. Si uno se está resistiendo, el cuerpo se resiste como te resistís vos, con tu cabeza, con tu ser, con tus sentimientos, con lo que sea. Y el sábado, el domingo a la mañana, como que bueno, yo realmente siento que mi ser me llevó a ese extremo de como de este agotamiento físico, decir, bueno, basta, basta porque ya la realidad es que yo ya como que no daba más en un mundo, digamos, más, porque sí, mi cuerpo daba más, pero yo ya estaba agotada de esta resistencia. Entonces me acuerdo que lo senté a mi compañero 7 a.m. del domingo y le dije, te quedás sentado acá al lado mío en el baño, había encontrado como un... Y acá también hay algo muy, muy personal que tiene que ver con que, bueno, que la pileta, que el agua, que qué sé yo. Acá hay una cuestión de probar y que el probar es en ese momento porque ahí vas a encontrar ese alivio, porque capaz que vienen y te sobaron la espalda y vas a decir, no, no, y capaz que vinieron y, no sé, te
te hiciera una caricia en la cabeza y dices, ay, sí, es ahí. Y es tan sutil porque ni siquiera las palabras salen quizá. Pero me acuerdo que había encontrado como un momento así como de mucha calma porque tenía una pelota, las de grandes, y me sentaba en la ducha y dejaba como que el agua me caiga en la espalda y eso me relajaba muchísimo. Y creo que el calor del baño, el vapor, eso fue como que me generó mucha relajación, y cuando me venía la contracción sí necesitaba salir del agua, yo no la podía como transitar en ese momento, pero bueno, bueno, me acuerdo que se senté a mi compañero en ese momento y le dije, bueno, no doy más. Acá hay que cambiar algo, te quedas sentado ahí al lado mío, no te despegas de mí, porque yo ya como que había entendido esto de esta soledad acá no me está funcionando, necesito ayuda. O sea, no ayuda, necesitaba como ampliar el horizonte. Y ahí le dije, llámalas a todas las chicas, a todas, que vengan todas. O sea, eso también, como que, bueno, poder en este mundo muy interno que uno va transitando, encontrar como espacios para ver qué es lo que realmente estoy necesitando. Y bueno, me acuerdo que llegaron todas y entre ellas llega Diana. Cuando llega Diana, y acá creo que por eso digo que es muy importante, el parir, ella siempre lo dice, el parir es el que, ellas acompañan, el parir es de la mujer, pero la realidad es que una mujer en un primer parto, hay un umbral también que cruza de esta niña que ya no es más, y esta cuestión muy de niña, ¿no? Y esta mujer que tengo que tomar las riendas de esta situación para ir a este niño que elegí traer a este mundo. Entonces, cuando ella llegó, para mí fue muy trascendente, porque también siempre lo digo, para mí sentir como ay, no sé cómo decirlo, esta abuelita de la tribu que viene a acompañar y con toda su calma y sabiduría y ese amor, y es como, wow, y esa energía se siente, realmente se siente, una mujer la siente, por eso para mí el equipo es fundamental, ya sea en institución o en un parto domiciliario, y lo sentí. Y ahí fue como, bueno, a mí me pasó algo muy particular que tiene que ver que cuando ella me invita a hacer un tacto en esa instancia, eran las 12 más o menos del mediodía del domingo. Me dice, Belu, yo tenía como inflamado el abdomen, ¿no? De la panza, del útero, y ella me dice, bueno, acá hay algo que está pasando, o es un útero inflamado, o un útero cansado, me dijo, o una vejiga inflamada porque hace tiempo que no orinas. La realidad es que yo había perdido percepción de mi vida, por eso digo que quizá está bueno tener un grupo de personas al lado que puedan estar asistiendo a estas necesidades de la mujer, porque no te vas a levantar y decir, ay chicos, la verdad que quiero tomar líquido, ¿no? Porque estás como inmerso en un mundo y las necesidades están, y de tanto, la realidad es que a mí las chicas venían y me daban para beber y me invitaban a comer, me acuerdo que comía frutas, como en esta invitación para ir asistiendo a un cuerpo, porque la realidad es que la mujer pierde percepción de eso, por lo menos a mí me pasó muy notorio. Entonces, cuando a mí me mencionan esto del útero cansado, yo recuerdo que fue como algo muy trascendente para mí, y fue como un quiebre en la situación, porque yo en ese momento pensé, no vaya a ser que toda esta tosudez que yo tenía, todo este enojo, todo este dar vuelta en este mundo muy aniñado de que yo quiero que las cosas sean como mi mente dice que tienen que ser, esté haciéndole un daño a la bebé. La realidad es que los latidos estaban perfectos y todo, pero bueno, hay toda una cuestión también que creo que es un poco más de lo que dirán del parto domiciliario y de que esta aparatología que no es extremadamente necesaria, pero ante situaciones, la realidad es que uno tiene que movilizarse a una institución, y no es lo mismo. Y ahí me dijo, quédate tranquila, Belu, o sea, acá hay solución. La solución es poner un catéter y liberar la vejiga de ser así, si no, caso contrario, tenemos que ir a la institución. En ese momento ella no tenía, y dice, bueno, vamos a tener que ir a una farmacia a buscarlo.
y para mí fueron minutos decisivos porque yo me acuerdo que volví al baño, volví con Sole, que era mi dula, y ahí fue como entrar en un mundo de como si hay un poco de temores y de empezar a preguntarle, y Sole, ¿qué pasa si voy a la institución? Y qué pasa, ¿no? Y ella me fue como una calma, eso también creo que es muy positivo, de siempre estar en este estado de calma, porque son seres que están preparados para eso. El acompañar a mujeres que están pariendo es un rol muy especial, y como que con mucha calma y mucho amor me dijo, Belu, tranquila porque está todo bien, y que si vamos a una institución el proceso es el mismo que el que estamos transitando ahora, todo con calma, con tranquilidad, o sea, bueno, cuestiones que volvieron, hicimos el procedimiento, ¿no? Y efectivamente era una vejiga inflamada. Y bueno, para mí fue como muy liberador, y acá hay como algo muy biodecodificable que tiene que ver con todo esto que yo estaba conteniendo, ¿no? Que para mí fue como liberar, y ahí fue como liberarme realmente de modo interno y decir, bueno, fue algo muy sutil, hay que cambiar el switch de la cabeza, hay que fluir de otro modo, y bueno, y ahí le dije a mi compa, te necesito, eh, no, hoy lo pienso así, ¿no? Lo digo, creamos a este ser juntos, esto lo hacemos juntos, así, juntos. Y bueno, me acuerdo que en ese momento fuimos a la habitación, y ahí sí empezamos como a poner un poco en práctica el tema de vocalizar y de hacer posiciones, ahí ponerse un poquito toda esta información a la práctica, pero sin que sea yo y la que tenía que bajar esa data de mi cabeza, porque ahí es donde la mujer, si se tiene que poner a pensar qué hago, cómo hago, qué necesito, perdés como registro total de lo que estás haciendo. Cuando hay otra persona que está tomando el mando y que te lleva en ese camino, la mujer va entregada porque hay una confianza plena en mi compañero. Y así fue. Como que él fue como, bueno, pues yo era como que tendía a gritar mucho en vez de vocalizar, entonces él como que me miraba muy profundamente y me decía, amor, vocalizar, relajar, bajar lo que, digamos, esa vibración a la vagina, la vulva en realidad, para decirlo precisamente. Y, y bueno, y ahí fue como todo empezó a fluir, como con una, no sé, fue muy mágico. Yo me empecé así realmente a sumergir en un mundo totalmente paralelo de entrega y de total confianza en lo que él me iba diciendo. Él como que bueno, nos pongamos así, vamos haciendo distintos como posiciones, movimientos, a la cadera, a bajar. Empecé como a dilatar, a todo esto creo que en la perdón, en el tacto que a mí me hacen, que me hace Diana a la mañana, cuando surge todo esto, este imprevisto, yo tenía creo que 3, nada. Y, o sea, nada para mi cabeza, ¿no? En este mundo que yo decía, ay, habían pasado tantas horas, ¿por qué 3? Yo decía, llegar a 10, era, viste, la carrera mental de que, Sí, ¿cómo sí, hago sí, para sí, llegar sí. a ese 10? Y bueno, todo empezó sutilmente, siento en esta entrega que yo tenía plena a mi compañero, y empecé a, bueno, a dilatar y empecé, o sea, se empezaron a ver muchas gotitas de sangre, como había como actos de manifestación real que a mí me generaban ese, bueno, sigamos un poquito más. Y la realidad es que hubo una entrega total al dolor. O sea, ahí yo ya estaba como, físicamente ya había resistido tanto en el tiempo que ya no había como más resistencia física dentro mío, ya había como una entrega total, porque ya no había como ni fuerza para dar ese plus de resistencia. Y bueno, ahí empezó a fluir todo. Recuerdo que sí, en un punto rompo bolsa, pero la cabeza de la gorrita estaba como muy abajo, entonces como que fue muy poquito líquido que cayó. Vino Diana, lo observó líquido, me dijo, quédate tranquila, está todo bien, sigan. Hubo muy poca intervención de las chicas en ese momento, como que nos dejaron. Nosotros estábamos en la habitación y en un punto que entiendo que fue más o menos tipo 5 de la tarde, me invitan a hacerme un tacto, yo digo que sí,
en ese momento las chicas me dicen, y estás de 5 para 6. Cuando me dijeron eso fue como que volvió mi cabeza, prácticamente mi compa me miró, se dio cuenta instantáneamente y dijo, yo no puedo permitir esto, porque había sido tan hermoso el avance que había habido en el rango del mediodía hasta las 5 de la tarde, que dijo, bueno, no, y en ese momento fue como, bueno, recalcular qué hacer, y dijo, bueno, me miró, me dijo, vamos al baño de vuelta, porque yo en el baño como que en el vapor y en todo esto como que había como una entrega mayor. Volvimos al baño y en ese momento me acuerdo que él me miró y me dijo, háblate al espejo y decite todo lo que tenés para decirte. Así, todo lo que quieras decirte, decítelo ahora, aquí, al que quieras, lo que quieras. Y me acuerdo que me empecé a mirar al espejo, ay, se me pone la piel de gallina, chica. Empecé a mirarme al A espejo, mí empecé a también me decir pasó, che, de este lado a mí también me cosas, pasó, se me puso la piel de gallina el toque. sí. Me acuerdo que me acordé, fue muy loco porque me empecé a acordar como de mi abuela, de la mamá de mi mamá, que ella también tuvo partos domiciliarios, y, y como ahí a invocarlas también, ¿no? A invocar esta energía tan sutil de la energía femenina para asístanme acá en este momento, las necesito. Y me empecé a decir un montón de cosas, y en un momento de enojo agarré una botella que tenía un adornito, lo tiré contra la pared y fue como, ¡bra! Así como un descarga mucha ira, vinieron las chicas corriendo, pues fue un ruidazo, y yo estaba como muy sentadita en la pelota, así como, y me miraron y me dijeron, ¿qué pasó? No, nada, tiré una botella, le dice Mica, mi compañero, y me mira Diana y me dice, muy bien, Belu, y me empieza a aplaudir, bien, así, eso quiero yo. Y bueno, la realidad, chicas, es que esto fue más o menos el tacto ese de 5 para 6, que fue como mi bloqueo, fue como a las 5:30, 5:30 de la tarde. Y Atenas nace a las 7:20, noción de que cómo le hace clic realmente todo, el alma, el ser. En un punto en el baño le dije a mi compa, bueno, no doy más, estoy muy cansada, volvemos a la habitación, y recuerdo que ahí yo ya estaba como completamente sumergida en otro mundo, y, y bueno, en un punto ya con una oscuridad del anochecer, del fin del verano, hacía calor, entran las chicas, me acuerdo que yo estaba como apoyada en la pieza, y entre contracción y contracción lo que me empezó a pasar también ahí en la habitación era como que yo me acostaba y me relajaba y mi compa me hacía caricias en la cara, y para mí eso fue como sublime, porque yo entré en ese punto ya tan del límite de lo que ya estaba sucediendo, sentir como ese espacio de relajación y que me estén haciendo caricias en la cara era como lo mejor que me podía pasar. Y recuerdo que en un punto entran las chicas, me dicen, Belu, ¿te podemos hacer un tacto? Y yo fui como, sí, medio entregada, ya no entendí mucho. Y dijeron, ¿estás lista? O sea, ya está, así entendía. Recuerdo ser, Te puedo pedir, no sé si están me empiezan a escuchando preparar bien, pero a mí se cosas, me sí. cortó. Perdón, a mí se me cortó. Ah, No sé si Angelina escucha bien. ahí dice su conexión es inestable. Sí, pero no sé si es la mía. ¿Por ahí? No sé en qué parte se No, corta. Ángel, está silenciada. No te estamos escuchando nada. Estaba diciendo que a mí también se me corta y que quedamos en ¿Podemos? estás lista. Cuando dijiste estás lista, ahí se empezó a cortar. Ahí se Cuando cortó. las chicas Claro, a te mí se me hicieron el empezó a tacto. cortar ya cuando el tacto. Claro, ahí, en el tacto, desde ahí. Bueno, sí, Dilo nomás, ahí. retoma la idea Sí. ahí. Bueno, las chicas en un momento dado en la habitación entran y me preguntan si me pueden hacer un tacto, y yo les dije como que sí, muy entregada. Y me miran y me dicen, ¿están listas? Recuerdo que había como, yo sentía como que gente que se movía y hacía cosas. Yo ya estaba tan sumergida como en un mundo tan de lo que estaba sucediendo, que de repente tanto movimiento, abrieron la ventana y me mira Diana y me dice, yo como que me vuelvo a querer acostar y me dice, bueno, no, Belu, ya todo este acompañamiento tan amoroso y tan sutil
basta de como de acompañar al dolor. Ahora déjalo que te penetre, conéctate con él, porque este momento es donde el dolor te va a llevar a encontrarte con tu bebé. Fue como, bueno, basta de sobarse la espalda, vamos a lo que tenemos a lo que estamos, porque ya estás. Y yo recuerdo, para mí fue como que me apretaron un botón en la cabeza y me dijeron, parí, así. Y bueno, medio que lo acomodaron a Mica, yo estaba en cuclillas, él estaba atrás mío sosteniéndome y bueno, me dijeron, bueno, pujá, y hice como el primer pujo. En el primer pujo yo tiendo como a levantar la punta de los pies, y ahí las chicas como que me miran muy ahí, por eso digo, acá hay como una ola muy amorosa hasta que en un punto hay una realidad que es concreta, que hay que trascender y que necesita como una indicación, y ahí es cuando las chicas alzaron el mando y dijeron, bueno, no, acá es así, y me dijeron, no, Belu, esto no, los pies anclados en la tierra, y me mira Diana y me dice, vos a tu hijo lo traes a la tierra, entonces ancla los pies como raíces a la tierra, nada de estar, no, ancla los pies y baja la fuerza y bueno, lo sentí porque a su vez era como que, bueno, la realidad es que este movimiento que yo hacía por como evadirle este dolorcito que estaba sintiendo, podía generar un movimiento en la cadera real de que hiciera que el canal de parto donde estaba saliendo el bebé, bueno, los movimientos son muy sutiles y el espacio es muy reducido, ¿no? Entonces, viene como el segundo pujo, creo que sale la cabeza, las chicas me invitan a verlo en un espejo, a los dos, y yo la realidad es que le dije que no. A mí se me presenta lo que es el famoso aro de fuego, yo lo sentí y ahí fue como dije, bueno, acá estoy, en este instante estoy aquí ahora y lo tengo que pasar. Ahí cuando empecé a sentir realmente esta presencia del dolor y sabía que lo tenía que trascender, porque ya no hay vuelta atrás, no es como, bueno, no paremos las rotativas, que vamos a hacer otra cosa, no. Estoy aquí, tengo que pasar este momento y, y bueno, ahí fue como la guía al último pujo del expulsivo y recuerdo que Sole, que estaba al lado mío, ella me dice, bueno, hace la fuerza, Belu, como haciendo caca, haciendo referencia, ¿no? A esto de ir más hacia la zona del ano. Y bueno, lo sentí, fue como que el mensaje me llegó, la fuerza fue direccionada allí y bueno, fue como la expulsión de la gordita de Atenas, así llegó Atenas al mundo. Fue muy rápido el expulsivo, fueron creo que minutos. Y fue muy loco porque yo me acuerdo, estamos en una esquina de la habitación, así como, porque así como que fluyó todo, estaba todo muy oscuro, las chicas estaban como con una linternita y yo tenía las tres parteras delante mío, a Sole, mi dula acá al costado, Mica atrás, y, y recuerdo que en un momento dado, cuando me la posicionan, ¿no? Me la ponen en los brazos, Diana me dice de repente, Belu, volviste. Y a mí me pasó algo muy loco, que ella me lo cuenta después, a posteriori, hay como una supuesta leyenda que dice que la mamá cuando está pariendo a su hijo, como que su alma sale de su cuerpo para buscarlo en estas esferas más sutiles y lo trae para encarnar el alma y traer al bebé efectivamente y encarnar el alma en el cuerpo físico y no recuerdo real esa sensación, pero recuerdo que, digamos, cuando yo tuve el expulsivo, me salí totalmente de mi ser y recuerdo que cuando me ponen a la bebé es como sentir eso, ¿no? Devolver algo volvió a mí y mirarla a ella que tenía al frente y decirme, Bel, volviste. Y fue como, sí, volví. Y verla apenas cuando salió fue como muy calma, no lloró, nada, estaba como muy tranquila y nosotros la mirábamos perplejos. Y bueno, así fue la llegada de Atenas a este mundo. Y lo loco, como para hacer un paradigma ahí
con Apolo, que viene después. El trabajo de parto de Atenas fue largo y el expulsivo fue súper rápido, y en mi segundo parto el trabajo de parto fue bastante corto y el expulsivo me trajo millones de cosas que a resolver, para traerlo a este plano. Entonces las cosas se pueden presentar de modos muy especiales en ese momento, y hay que ir acompañándolos y resolviéndolos allí con lo que se presentan, y bueno, es como eso, la vida siempre es aquí y ahora, y creo que tienen esa maravilla de que nos anclan en ese presente constante y en esa presencia real física que la mujer tiene que tener para trascender ese umbral, y creo que la conexión con el dolor que tanto rechazamos, es la maravilla, es lo que nos lleva, es como ese río que nos conduce a lo que va a ser la llegada de nuestro bebé, es esa conexión con ese dolor, porque es real y es maravillosa. Es como, bueno, es una experiencia para mí, fue sumamente espiritual. Sí. Bueno, Belu, agradecerte un montón todo lo que nos compartiste hoy, porque en verdad sabemos que cuando una mujer empieza a hablar de todo el recorrido que tuvo que hacer para contar, no solamente para revivir, sino para poder poner en palabras todo eso que tuvo que vivir. O sea, ya sabemos que nos moviliza, incluso que nos hace vivir muchas veces las mismas emociones que tuvimos en ese momento, los desvíos, las parálisis que por momentos sentimos. Yo te escuchaba mientras vos lo relatabas y decía, uy, hay un montón de similitudes con mi parto también, como que decías cosas que yo, ay, yo la viví esto también, yo la pasé. Y es precioso porque también abre la puerta a que otras mujeres que tal vez vivieron su experiencia, pero en el silencio, sin escuchar tal vez ese mismo relato, creen que es algo que solo les pasó a ellas y que tal vez son, entre paréntesis o entre comillas, defectuosas porque demoraron más tiempo, porque no fue la cosa como dice el librito que debía ser, y en verdad es parte de la propia historia que va construyendo cada quien, y hay que asumirla así, aceptarla. Y es maravilloso igual, o sea, si uno pudiera preguntarte hoy, de toda esa experiencia que tenés, ¿vos te llevaste una experiencia negativa o te llevaste una experiencia de por vida a construir en tu vida, digamos? Como, es una pregunta, ¿no es cierto? Como, realmente por haber, Sí. para los cánones del tiempo real que debe durar un parto, según vaya a saber quién, ¿vos te llevaste una experiencia negativa de tu parto? Para mí, no, bajo ningún concepto. Para mí fue la experiencia más transformadora de mi vida. Para mí, si hay no solo el parto en sí mismo, sino el nacimiento de un hijo, cuando uno lo toma con una conciencia de que hay mucho aprendizaje atrás de eso, y hay mucho aprendizaje muy transformador y muy poderoso y muy profundo para una mujer, porque una no deja de ser, a su vez también, yo creo que acá esto que decía, ¿no? Ser real, que uno deja de ser esa niña para tomar el mando y pasar a ser esa mujer, que no solo va a ser esa mujer posterior como mamá, sino esa mujer de que toma las riendas de y se hace soberana de su cuerpo también y de su realidad. Yo creo que eso es muy importante en los partos y en los nacimientos en sí mismos, saber que somos soberanas de ese proceso, de esa realidad, y que lo que suceda está bien y es perfecto como suceda, porque hay una magia y hay un aprendizaje muy maravilloso atrás de todo eso. Para mí los partos, ayer me preguntaron en un momento dado si yo volvería a tener otros hijos, y yo le decía, como hijos no elegiría tener más hijos, porque tienen todo un desafío en la diaria, la maternidad, ¿no? Em, pero para mí el parir es la experiencia maravillosa que he vivido, y
más dolorosa, no solo por esta cuestión del dolor físico, sino por la transformación y este umbral real que hay que pasar. Porque acá un anclaje que también me parece fundamental. El hombre es sus circunstancias y el contexto. Y el contexto es fundamental para el parto, no solo el contexto real que va a transitar esa mujer en ese momento, sino el contexto de su vida diaria que significó esa gestación para llegar a ese nacimiento, ese parto o lo que como fuese, porque en ese momento para mí mi gestación de Atenas fue muy idílica, fue muy hermosa, y en el caso de luego, 2 años después de la llegada de Apolo, fue en un contexto mucho más duro, que significa pandemia, significó, bueno, una situación de salud que vivió mi hija, de una enfermedad de mi papá. Entonces, para mí eso también se vio muy reflejado en mi parto, porque en ese parto yo dejé salir todo ese dolor en mi segundo parto. Todo ese dolor que yo estaba viviendo en esa vida, lo permití que ese portal a mí me significa liberarme de mucho dolor. Entonces digo, las mujeres estamos, y los seres, ¿no? Hechos por nuestro contexto en ese momento real y en lo que nos acontece, y eso es fundamental también tenerlo presente para ese parto, para ese nacimiento, porque ahí está la sutileza del acompañar de un modo muy amoroso, tanto de nuestros compañeros como de nosotras mismas. Y acá voy a hacer este anclaje de la soberanía, de tenernos esta compasión por, y de sabernos poderosas, porque realmente somos muy poderosas, muy poderosas. Sí, también saber que ese hijo o esa hija que están llegando también eligieron un contexto particular para llegar, para asomar, para entrar a este mundo. Entonces, más allá de que nosotras podemos hacer y tomar un montón de decisiones como mujeres adultas, claro, para vivir eso como queremos vivirlo, eh, sin embargo, también saber que hay otras cosas, como por ejemplo esto que hablabas del contexto y de lo que estaba pasando, que nos trasciende, y que sí es decisión igualmente con todo ese combo de experiencias, igual que decidimos, ¿no es cierto? Así que, bueno, de mi parte agradecerte muchísimo, creo que tu relato va a ser muy, muy inspirador para muchas personas, así que agradecerte profundamente. Te Muchas dejo. gracias, Elena. Ha sido un placer escuchar tu experiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos. Bueno, gracias a Ya ustedes, chicas, por seguramente la invitación. habrá oportunidad para invitarte a contar el siguiente parto. Sí, Y el papá ¡Ay, lo tienen que sí! también invitar. lo El haremos. padre acá, que el padre cuente el segundo parto. ¡Ahí va! ¡Qué bueno! Ya tenemos, Ya ya está, La tenemos me el experiencia del siguiente encanta. invitado. primero, sí, le va a Ay, encantar. Le va a genial. encantar. Bueno, Me encanta. Sí. Bueno, gracias. muchísimas gracias. Saludamos a los que estén del otro lado escuchándonos y un gran abrazo. Bueno, volvemos para despedirnos, porque claramente tenemos que hacer los anuncios parroquiales, no podemos no hacerlos. Quedamos como muy contentas con este relato que se extendió un montón, pero era como que no podíamos hacerlo más corto. ¿O no, Nair? No, la verdad que cuando una persona se está abriendo para un relato de parto es muy importante que pueda hacerlo naturalmente, con todo lo que le surge contar en ese momento, porque en verdad también eso nos sirve a la hora de transitar la misma experiencia. Entonces, bienvenido sea que nos haya compartido todo lo que nos compartió. Y bueno, con Angelina lo que decidimos es compartirles en un siguiente capítulo, próximamente, bueno, hablar un poco más de fisiología, de los tiempos. Entonces, bueno, vamos a estar compartiéndoles más información acerca del trabajo de parto y de los partos domiciliarios en sí, con todo el universo que esto abre, que Belén nos introdujo muy hermosamente. Así que nos vemos en el siguiente capítulo para seguir hablando de esto. ¿Qué te parece? Sí, 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 vamos a continuar
recopilando estos relatos de parto. Así que bueno, estamos muy contentas, seguimos muy contentas. No paramos de estar contentas. Bueno, yo me despido, me encuentran en Decodificación y Crianza. A mí me encuentran como Anerina Crea en las dos en el Instagram. Y bueno, suscríbanse al canal, compartan el video de YouTube, compartan desde Spotify. Nada, queremos que nos escuchen en Guadalajara. Queremos que todos nos escuchen. Sí, gracias y nos vemos en el próximo. Chau, chau. De todo lo que hablamos hoy, ¿cuál es esa versión que te hace brillar y te permite crecer?